Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará a conocer lo que está ocurriendo con la influenza, principalmente con la cepa H1N1, que después de la epidemia del 2009 ha cobrado fuerza en este 2014. Y también haremos un homenaje a nuestro ejército mexicano que está cumpliendo 101 años. Yo soy Carlos Quiroz y esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Comenzamos. Hace 5 años, México vivió una alerta epidemiológica por casos de influenza H1N1. Era 2009. Surgimiento del virus y su ola epidémica que obligó al gobierno federal a tomar medidas especiales. Lanzó una declaratoria de emergencia que llevó al cierre de escuelas y vigilancia especial en lugares de concentración masiva. El brote inició en marzo del 2009, pero fue hasta el 23 de abril de ese año cuando el gobierno federal tomó las medidas. En aquel entonces se registraban en ese mes alrededor de 1,000 casos y 80 muertes vinculadas con la influenza. La mutación del virus se desconocía todavía. Hoy, 5 años después, el recuerdo está vigente. Un nuevo brote ha hecho que pongamos atención a esta enfermedad. No hay alerta epidemiológica, pero sí debemos tomar en cuenta las medidas para combatir este virus y que la gente esté informada de cómo enfrentarla. Las autoridades aseguran que la situación actual está lejos de ser igual de lo grave que se puso en 2009. El gobierno de la República ha manifestado que las condiciones son distintas a las de aquel entonces. La enfermedad se conoce más y se tienen los medicamentos para controlarla. Sobre esto hemos preparado el siguiente reportaje. Es un trabajo de mi compañera Gloria Contreras. En marzo de 2009, la Organización Mundial de la Salud decretó una alerta epidemiológica en México debido al aumento considerable de casos por influenza, la cual terminó en junio de 2010. Ahora, después de 5 años, nuestro país se enfrenta de nueva cuenta a esta enfermedad. Ahorita influenza está impactando en la población, tanto en la población joven como en la población adulta, pero los pacientes que tienen factor de riesgo, que tienen comorbilidades, enfermedades previas, los mayores de edad, después de los 50 años son factor de riesgo. La influenza es una enfermedad contagiosa de las vías respiratorias que por lo general se presenta en invierno. Sus principales síntomas son fiebre mayor a 38 grados, tos, dolor de cabeza, congestión nasal, dolor en los músculos y articulaciones y malestar general, ante lo cual hay que acudir lo antes posible a recibir atención médica. Cuando se inhala esa corriente de aire fría, condiciona una respuesta inmunológica baja momentáneamente en cuestión de segundos, y si el virus pulula en el ambiente, uno lo inhala y se contamina. Se incuba en la nariz por 48 horas en lo que se desarrolla. Ese contacto con la mucosa nasal va a desencadenar una respuesta inflamatoria de la vía aérea y es ahí cuando ya se presenta el cuadro clínico. Ella es Giselle. Hace unos cuantos días fue dada de alta en el hospital donde permaneció con diagnóstico de influenza. El jueves de la semana pasada comencé a sentir un poquito de gripa, un poquito como que la nariz la sentía como que me molestaba, unos estornudos. Dije, híjoles, a lo mejor me voy a resfriar, ¿no? Entonces dije, no, pues voy a pasar a la farmacia por algo y unas vitaminas, cualquier cosa para que no me vaya a pegar tan fuerte. Es que me sentía tan mal que no quería ni salir yo sola de la casa, me sentía demasiado mal. Y ya fuimos de inmediato al hospital, entramos por urgencias. Cuando la influenza no se atiende a tiempo, pueden ocurrir serias complicaciones que ponen en riesgo la vida. A veces tenemos pacientes que llegamos a ver que empezaron 3 o 4 o 5 días antes y hasta el 7º día van con nosotros porque el cuadro respiratorio se agravó y ya el paciente a veces ya tiene neumonía. Los pacientes con una neumonía severa por influenza mueren de SIRA. SIRA es una respuesta inflamatoria severa que ocupa los 2 pulmones.
hay muchas secreciones y estos pacientes necesariamente se tienen que intubar, conectarse a un ventilador mecánico para ganar tiempo a que el proceso infeccioso revierta, se desinflamen esos pulmones y luego poder despertarlos y separarse del ventilador mecánico. Después de pasar algunos días en el hospital, Giselle logró vencer al virus de la influenza y sin duda la atención oportuna fue lo que la ayudó a salir adelante. Cuando empiezas a ver que los demás que te quieren se preocupan, dices, híjole, entonces tal vez no era como cualquier cosa, ¿no? De pronto uno se entra en un estado de negación y piensas, no, es cualquier cosa, voy a salir, va a estar todo bien. Pero ya después cuando pasa el tiempo y dices, ok, ya me estoy recuperando, híjole, si era algo grave, ¿no? Si era algo importante y pues sí, la verdad es que no es algo para tomar a la ligera. Claro. Vale la pena prevenir, la verdad es que sí puede ser que las cosas no hubieran salido tan bien. Una vacuna me hubiera evitado todo este fin de semana, el desgaste de mis papás emocionalmente, de mi esposo. Si se presentan los siguientes signos de alarma como dificultad para respirar, dolor en el pecho, flemas con sangre y confusión o somnolencia, es necesario acudir de inmediato a un hospital. El tratamiento oportuno en los casos de influenza, cuando se da en las primeras 48 horas de iniciado el cuadro clínico, tiene muchas posibilidades de restaurar la salud al 100% en casi el 100% de los casos. No así cuando este tratamiento se da después de que el paciente se ha automedicado. Grave error. Nunca hay que automedicarse. El mismo familiar le dice al abuelo, no importa, es una pequeña tosecita, es una pequeña gripa, tómate cualquier cosa. En ese momento estamos cometiendo una situación completamente inadecuada. Tenemos que intentar que esto no se suceda más en este momento que estamos teniendo brotes. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, actualmente se cuenta con tratamientos adecuados para atender a los pacientes con influenza. Contamos también con el tratamiento. Es de los más efectivos que hay, es el oseltamivir. En todas las jurisdicciones sanitarias del Distrito Federal, en hospitales, independientemente que tenemos también el ofrecimiento del nivel federal, que en la medida que requiramos más tratamientos, contamos con ellos. Ana María y José Luis son esposos. Por diferentes circunstancias no se vacunaron y finalmente terminaron internados en el hospital a causa de la influenza. Tuve calentura en la noche, tenía yo un poco como de gripa y tosecita y al otro día luego me fui al doctor y ya me diagnosticaron la enfermedad. Un día antes tuve temperatura de 38.9. No podía respirar. Tiene una tos muy seca, no sacaba flemas, no nada y no podía respirar adecuadamente. Ya en el hospital, Ana María temía morir debido a su diagnóstico de influenza. Dije, ya no salgo de aquí. Ahora sí que para mí fue terrible pensar que ya no iba yo a salir del hospital. Estuvimos casi 13 días y pues la verdad para mí fue una cosa horrible, la verdad terrible para mí de pensar que ya no regresaba yo a mi casa. Ana María y José Luis son un ejemplo de que atenderse a tiempo trae consigo un buen pronóstico. Primero estaba un poco tranquilo porque considero que asistimos de una manera inmediata y que con el tratamiento adecuado las posibilidades de que salga uno bien librado son muy altas. Si nos hubiéramos esperado 3, 4 días, a lo mejor el resultado no hubiera sido el mismo, ¿no? De acuerdo con los especialistas, la mejor opción para prevenir el contagio por influenza es la vacunación. Actualmente, la Secretaría de Salud del Distrito Federal cuenta con 220 centros de salud que tienen un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche, lugares donde se aplica de manera gratuita la vacuna contra la influenza, que también puede ser aplicada en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el ISSSTE. En todos los hospitales de la red del gobierno del Distrito Federal se aplica la vacuna, así como en estaciones del metro, estaciones de Metrobús, terminal internacional y nacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y terminamos muy satisfactoriamente conforme instrucciones del jefe de gobierno del Distrito Federal y de nuestro secretario de Salud
de vacunar las zonas altas del Distrito Federal. Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Iztapalapa. Yo no me he puesto la vacuna todavía, pues porque todavía no me he sentido mal y pues no he tenido tiempo de irme a vacunar. No tiene mucho que no me la pongo. Pues no tengo tiempo de ir al doctor. Sinceramente nunca me lo he puesto y ni pienso ponérmelo. Considero que no sirve. Este año fue la primera vez que me lo puse. Fui al servicio del Seguro Social y me la aplicaron. Me sentí mejor, la verdad. Los casos de influenza continúan presentándose en México. Por eso es necesario tomar ciertas medidas para prevenir el contagio, como vacunarse, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, no saludar de beso ni de mano y evitar acudir a sitios concurridos. Hay un mito que la gente no quiere vacunarse porque piensan que se van a poner mal o que van a tener una respuesta inflamatoria. Realmente es poca la población que pudiera presentar un efecto secundario. De hecho, cuando se aplica la vacuna se espera que el paciente tenga como un síndrome gripal leve, o sea, que no progresa, que debe evolucionar y debe resolverse en menos de 5 días. Todavía no me la pongo y opino que es bueno a lo que respecta con lo que ha habido en publicidad en la tele, es puro marketing, para que se olviden otras cosas. Pues yo ya me la puse pues para evitar este tipo de enfermedades y de contagios. No me la he puesto y sí tengo algunas dudas sobre ponérmela o no. Yo no me la he puesto. Por lo mismo que a mí me dijo mi patrón, que era mi patrón apenas, que no me lo pusiera porque yo creo que dice que nos enfermamos más. En caso de tener un familiar hospitalizado por influenza, se recomienda no acudir a visita. Y si el paciente se encuentra en casa, es necesario tomar algunas precauciones para no contagiarse. Si están en casa y el paciente está en casa, lo que se recomienda es que esté en un cuarto aislado, en un cuarto separado, donde no esté conviviendo cotidianamente tanto él como los instrumentos, los alimentos, los vasos, las tazas, las cucharas, que se mantenga de alguna manera con un aislamiento relativo. De acuerdo con información de las autoridades de salud, hasta el momento no hay elementos suficientes para declarar una alerta epidemiológica por influenza. No existen circunstancias, no existe el momento. Nosotros conocemos el virus, tenemos la vacuna, tenemos el tratamiento, hemos incrementado, el doctor Agüeda ha sido el principal promotor de la aplicación de la vacuna y esto nos permite tener una buena cobertura de vacunación, de tal forma que al tener esta información autorizada, veraz, nuestra población debe tener la certeza que están en buenas manos. Para no contagiarse con el virus de la influenza, además de aplicarse la vacuna, se recomienda que al estornudar o toser se cubra la boca y nariz con el ángulo interno del codo. Tirar en el bote de basura los pañuelos desechables, no automedicarse y acudir de inmediato al médico ante la presencia de síntomas gripales. Actualmente, se les puede ver en Michoacán, colaborando con las acciones de seguridad y recuperación de plazas en ese estado. Estuvieron presentes para ayudar después de las tragedias provocadas por Ingrid y Manuel el año pasado. Si se ve en retrospectiva, el Ejército Mexicano moderno cumple 101 años de actividades. ¿De dónde surge la vocación militar? ¿De dónde surgen estos mexicanos en uniforme que se comprometen con su país para dar la vida día con día? La vocación militar empieza en el hogar paterno, en un salón de clases. Son nuestros padres los que nos llevan por primera vez a un desfile militar, a una ceremonia cívica, o es una maestra de primaria la que nos cuenta por primera vez la historia de los niños héroes. A decir del mayor Coria, así nace en muchos el deseo de sumarse a las filas del Ejército Mexicano. Según datos revelados por la Secretaría de la Defensa Nacional, en 2011
había un registro de 206.013 efectivos militares. El 94.99% hombres y el 5% mujeres. Hay dos formas de causar alta. Una, enlistándose directamente como tropa o inscribiéndose en el heroico colegio militar. En el caso del colegio militar, se ingresa como cadete numerario para obtener la licenciatura en ciencias militares, obteniendo al salir el grado de subteniente. 2 años más tarde, puede concursar para ascender a teniente. De ahí, 4 más puede intentar ser nombrado capitán segundo. 3 años más y el siguiente grado sería capitán primero. El mismo tiempo deberá esperar el capitán primero para ser mayor. Y 4 años después, se puede aspirar a ser teniente coronel. Y 3 años más para convertirse en coronel. Llevo lo que son 4 años y medio sirviendo a lo que son las Fuerzas Armadas. Yo como cabo tengo lo que es a mi mando, una escuadra que son 4 soldados. Soy el ejemplo para ellos. Tengo que checar lo que es que salgan bien aseados, que salgan bien uniformados y hacer que se cumplan bien las órdenes. Todos los militares, sin excepción, tienen claras las 5 misiones que deben cumplir. La primera es defender la integridad y soberanía del país, es decir, defender el territorio nacional de un eventual ataque extranjero. A los rangos comprendidos entre los soldados y hasta los sargentos primeros también se les conoce como personal de clases. Dentro de la escala jerárquica, en el nivel de las clases es el nivel más alto de responsabilidad porque es el último escalafón dentro de la tropa. Posteriormente siguen los oficiales. Uno como sargento primero se desempeña como comandante de sección, puede ser comandante de sección en las unidades de fuerzas especiales o comandante de pelotón. Después de ellos vienen los oficiales, que comprenden los cargos desde subteniente hasta capitán primero. Bueno, nosotros ya somos comandantes de lo que son nuestros inferiores, que en este caso serían personal de clases. Yo como enfermera me egresé del ejército como licenciada en enfermería militar. Yo me desempeño principalmente en los hospitales militares, dando servicios de mi especialidad. La especialidad de medicina y enfermería en el ejército une 2 polos de mucha responsabilidad. El ser enfermera es algo muy humanístico, es ser más sensible a nuestro trabajo, y el ser militar es tener un carácter diferente. Yo creo que he sido capaz de tener ese tipo de carácter, tanto humanístico como un carácter más fuerte. La segunda misión del ejército es garantizar la paz al interior del país. La tercera, apoyar a las autoridades en las necesidades civiles, como por ejemplo la reforestación. 159, 160, que demos la distancia, mire, de uno con el otro, suficiente. Aquí está, De los oficiales siguen los jefes, donde se contemplan 3 rangos, el de mayor, teniente coronel y coronel. En el caso de un mayor, el grado jerárquico le impone, entre otras responsabilidades, la de desempeñarse como jefe de sección, ya sea de instrucción, información y operaciones, o de sección de personal, abastecimientos y ayudantía en una unidad tipo corporación, llámese regimiento de caballería, regimiento de artillería o batallón de infantería. El jefe de instrucción, información y operaciones, o el de personal, abastecimientos y ayudantía, realizan las actividades en beneficio de una unidad tipo de corporación. Podemos decir que este mayor tiene responsabilidades sobre un efectivo aproximado de 550 a 600 gentes.
El desfile militar es una de las imágenes más recurrentes cuando los mexicanos piensan en el ejército, aunque ahí cuesta trabajo imaginar cómo se tejen las relaciones humanas al interior. Por eso se llaman unidades, todos somos una sola cosa, desde las pequeñas hasta las grandes, pero los que más conviven es a nivel de los pelotones y las secciones. Por ejemplo, ahora yo como capitán ya me separo un poco del personal, porque ya mis oficiales subalternos son los que están directamente con ellos. Y a nivel ya de las secciones es donde así hay mucho compañerismo, una ayuda mutua, todos se van ayudando, se empiezan a llegar a conocer, como le estoy diciendo, y resuelven sus problemas. Existe lo que es el espíritu del cuerpo y el compañerismo entre nosotros, más que nada respetando los grados de la jerarquía militar. Hay mucho respeto y mucha disciplina, pero siempre hay una muy buena convivencia. Incluso recuerdan que la emoción fue la primera en encauzarlos al ejército. Desde que era pequeña, el ejército mexicano era un orgullo para mí y siempre quise pertenecer, vestirme de verde. Antes de más chica yo no sabía que existían universidades en el ejército, yo solo veía a los soldados y para mí era algo muy emocionante. Ya después, cuando pasé a la preparatoria, tengo un hermano militar y él me orientó y me motivó. La cuarta misión es realizar actividades cívicas y sociales que tiendan al desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, la exposición del Zócalo capitalino y las ceremonias militares. Vibrantes estrofas del inédito himno del ejército. Pertenecen al escuadrón 401 de defensa aérea de la Fuerza Aérea. Al preguntarles a los militares sobre lo más difícil de enrolarse, todos coinciden en la respuesta: el tiempo que pasan alejados de su familia. Pero a lo largo de su carrera, también hay experiencias que dejan huellas imborrables. La más significativa que en estos 25 años ha sido para mí, que resulta al mismo tiempo ser la más desagradable y al mismo tiempo la más agradable. Es paradójico, pero esa es la realidad. Y me traslado al 2005 en la ciudad de Tapachula, Chiapas, cuando nos vemos embatidos por los fenómenos meteorológicos conocidos como Vilma y Stan. El crecimiento de los ríos convierte a la ciudad de Tapachula en una isla. Los principales puentes que comunican la ciudad son derruidos, se pierden las comunicaciones con lo que es el centro del estado. El personal militar que se encontraba en la ciudad de Tapachula pues era muy reducido, era un número muy reducido, que tuvieron que participar pues de tiempo completo en las actividades de evacuación, búsqueda, rescate, instalación de refugios temporales y bueno, fue sorprendente comprobar el rendimiento y la resistencia física del personal militar. Y al mismo tiempo la parte más dolorosa es quedarnos con las manos vacías en una operación de rescate. El agua la corriente de los cursos de agua eran muy fuertes, teníamos personas aisladas en comunidades, en colonias que habían quedado aisladas y no se pudieron materializar esos rescates. Y esa sensación de, habiendo podido salvar una vida y quedarte con las manos vacías, es muy fuerte. La quinta misión del ejército es proporcionar ayuda a la población civil en caso de desastres naturales, la cual se materializa con la aplicación del Plan DN3E, un plan ya conocido por la mayoría de la población mexicana. Es una emoción verdaderamente muy bonita, o sea, el pasar y que todo el público nos aplauda, hay mucha gente que nos admira, o sea, es muy bonito sentir cómo la gente nos aprecia y nos respeta, o sea, es un orgullo muy bonito desfilar ante todo nuestro pueblo. Y en el primero no sé quién le vaya a decir que lo hizo con los ojos abiertos, yo no, la verdad, cerré los ojos, pero cuando vi que llegué sano, los siguientes mantuve los ojos abiertos y vi todo desde mis pies, porque es la posición que uno lleva, se ven los pies, la ala del avión y cómo se despliega el paracaídas. El ejército cumple 101 años. En 1950, el 19 de febrero,
fue declarado fecha oficial para festejar la creación en 1913 del Ejército Constitucionalista por Venustiano Carranza, el cual evolucionó al actual. En los años que siguen, ellos buscan seguir creciendo profesionalmente, escribiendo las páginas verde olivo de la historia de México. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.